la autonomía y el gobierno de la Iglesia. Y diremos, ahí nos dice que la Iglesia, primera de Timoteo 3, en el versículo 15, dijo el apóstol Pablo: para que si tardo sepas cómo debes conducirte, si no vengo presto, sepas cómo debes conducirte o cómo te conviene conversar en la casa de Dios, que es la asamblea del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. Ahora, la Iglesia es la máxima autoridad que tenemos, ¿verdad? O sea, Dios le ha concedido la autoridad, el poder a la Iglesia para actuar en conformidad y en apego al Nuevo Testamento. También nos dice en el capítulo 18 de Mateo, que ustedes ya conocen, por nuestra propia historia, ese pasaje se nos ha ido metiendo en la cabeza, ¿no? 18 en el versículo 17. Tratándose en el caso, como sabemos, de las ofensas personales, cuando uno tiene algo contra otra persona y lo habla y no se ponen de acuerdo, la persona resiste y no se quiere doblegar, entonces llama a otro testigo y habla con él, la persona resiste, no se quiere humillar, no se quiere arrepentir, no quiere reconciliarse, no quiere perdonar. Entonces nos dice: dilo a la iglesia, si no te oye, 18-17, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por étnico y publicano. O sea, como una persona que no es una persona verdaderamente convertida. Entonces hay que aplicarle la disciplina y separarlo, ¿verdad? Es lo que nos está diciendo. Entonces, en este caso, para la aplicación de la disciplina, para el gobierno de la iglesia, cada uno de los cuerpos son autónomos, es decir, no se admite la intromisión de otras personas. La propia iglesia tiene que tomar las decisiones. Ahora, puesto que cada iglesia local es el cuerpo de Cristo, autónomo e independiente, no dependemos para el gobierno de nuestra iglesia ni para el funcionamiento de nuestra iglesia de ninguna jerarquía, salvo la sujeción a Cristo y a su palabra. ¿Qué quiere decir esta sujeción a Cristo y a su palabra? Que la cabeza de la iglesia es Cristo. Nosotros estamos sujetos a Él a través de la palabra y vamos a obedecerla. Nadie por encima de la palabra. Y esto no es nada más un dicho como algunos de algún estado del sur del país dicen, ¿no? Sobre la ley nadie, aunque la está pisoteando, ¿verdad? Entonces, no, aquí es real, la escritura está por encima de cualquiera persona, ¿no? Recuerdan ustedes que hablábamos de ese principio, ¿no? La Biblia nos dice, la Biblia es como una ley, y se acostumbraba a decir lex rex, que en latín quiere decir que la ley es el rey. Pero muchas personas llegan a confundir, ¿no? Endiosados por él, ensoberbecidos por estar en una posición de autoridad y de poder, invierten este asunto, ¿no? Y entonces las democracias de algunos países tercermundistas se convierten en rex lex, en que el rey es la ley y puede pisotear y pasar por encima de todas las cosas, ¿no? Entonces, eso no puede ser. En la iglesia nadie puede pasar por encima de Cristo, de sus principios, de los mandatos, de las características que nosotros entendemos en el Nuevo Testamento. Nadie por encima de la palabra, ¿verdad? ¿Sí se entiende esa idea? Entonces, Él es la cabeza, Cristo, y la autoridad de cada iglesia local. Así, por ejemplo, la iglesia tendría que actuar. Aquí hay un asunto muy interesante, porque muchas personas llegan a confundir. Entonces,
cuando se tiene que tomar una decisión de parte de la iglesia, dicen, pues hacemos una votación. Y algunos llegan a decir, esta es la verdadera democracia. Ojo, ojo, porque no es así. ¿Cómo sabemos que no es así? Cuando la iglesia actúa como un cuerpo, somos guiados por el Espíritu Santo de Dios a través de su palabra. No es una democracia como la que se ejerce en los gobiernos de los países. Es una democracia, entre comillas, dirigida por el propio Espíritu Santo a través de su palabra. Si nosotros nos sujetamos a la palabra de Dios, entonces se da por sentado que estaremos cumpliendo al actuar la voluntad ¿de quién? De Dios. Es como si Dios mismo estuviera actuando. Si nosotros como un cuerpo nos reunimos y actuamos para dictaminar acerca del estado espiritual de una persona que desea ingresar a la membresía de la iglesia, nos reunimos y le examinamos. Y el cuerpo que es la iglesia determina la admisión de esa persona. Del mismo caso, determina la dimisión también, la salida de una persona. No es una acción discrecional de parte ni del ministro ni de las personas. Son acciones sujetas al mandato de la Escritura. Entonces, así el asunto, ¿no? Cuando este hombre, Pablo, les dijo en 1 Corintios 5:4, aquel hombre adúltero que decía que tenía la mujer de su padre, y los de Corinto era el tiempo de los dones y de las manifestaciones extraordinarias, y los de Corinto estaban, todo eso ya terminó, fue un tiempo ministerial, un tiempo apostólico, les fueron dadas las bendiciones, los dones extraordinarios, como lo que acabamos de leer en 2 de Corintios, dice, las señales de apóstol he hecho delante de ustedes. Eran señales otorgadas únicamente al fundamento apostólico. Terminado el fundamento apostólico, entonces ya no es necesaria todas estas cosas, ¿no? Todos esos obreros fraudulentos que andan diciendo que son apóstoles y que tienen 1000 señales, o sea, los debemos desafiar porque no hay tal en la Escritura. El fundamento se pone solamente una vez. Entonces Pablo dice aquí, 1 Corintios 5:4, él, como los corintios estaban muy distraídos, diciendo yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolos, entonces se estaban yendo detrás de la personalidad de alguno de sus ministros y estaban en un error porque la iglesia se estaba contaminando por esa persona adúltera, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Y entonces les dice Pablo, los regaña y les dice, no, dice, ciertamente 5:3, yo como ausente con el cuerpo, mas presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que esto ha cometido, no al que estaba en adulterio, en fornicación. Entonces dice, el tal se ha entregado a Satanás. Lo hemos visto este punto. Quiere decir que una persona, cuando está en el mundo, ¿quién gobierna el mundo? Dice, el mundo entero está bajo el maligno, ¿verdad? Cuando es sacado del mundo, la persona está en el mundo bajo Adán y su estilo de vida. Es sacado del mundo e introducido a la cabeza representativa como de Cristo. Entonces, aquí está guardado adentro todos los creyentes unidos en Cristo. Si la persona como que se conduce como un adúltero, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene que hacer? Sáquenlo y entréguenlo a Satanás. ¿Qué quiere decir? Devuélvanlo. ¿A dónde? Al mundo. O sea, no quiere decir que lo envolvamos para regalo y se lo... No, estamos regresándolo a la esfera donde Satanás, el usurpador, gobierna y controla, ¿no? Entonces lo entregamos nuevamente a esa esfera, lo sacamos del reino de Dios y lo entregamos.
así. Algunos piensan pues que se entrega así como un paquete, no es así, ¿verdad? Lo dejamos fuera, queda fuera del cuerpo de protección. Entonces, así el gobierno de la iglesia se convierte en un gobierno congregacional y democrático. Y quiero enfatizar este punto. Es un gobierno congregacional y democrático guiado por el Espíritu Santo. Las personas que conformamos la iglesia, en el cuarto punto, ¿cuál era? Una membresía ¿qué? Regenerada y bautizada. Entonces, si somos movidos por un mismo espíritu, estamos unidos en el pensamiento, en la interpretación, en la doctrina, entonces vamos a actuar como un cuerpo, todos sujetos ¿a qué? Al principio del Nuevo Testamento. Y así vamos a actuar. Así, de esta manera, Dios gobierna a su iglesia a través de Cristo como cabeza y todo su cuerpo sujeto al Nuevo Testamento, no sujeto a Cristo. Así es el gobierno de la iglesia. No es como las democracias externas que están en el mundo, ¿no? Entonces, no, nosotros somos más o nosotros somos menos de tal color, de este o del otro. No es ese tipo de democracia. O sea, cuando usted dice, voy a votar por este color o el otro, está pensando que el Espíritu Santo me guíe para... No, hermanos, en el mundo no consideran el Espíritu Santo. Es una votación, un ejercicio democrático y nada más. ¿Sí? El ejercicio de la iglesia es un ejercicio gobernado y dirigido ¿por quién? Por Dios, por el Espíritu Santo. Entonces no podemos comparar una cosa con otra, ¿verdad? Es totalmente diferente. El accionar de la iglesia tiene implícito que somos guiados, tenemos un mismo bautismo, un mismo espíritu, una misma doctrina, un cuerpo. Entonces hemos de ser que homogéneos como un cuerpo, ¿no? Ahora, vean Mateo 23, por favor. Cuando se trata de tomar decisiones dentro de lo que es el cuerpo de la iglesia, y que la iglesia se reúne y tiene que determinar alguna cosa por una votación. Vea, es importante considerar este punto, ¿no? El pastor tiene un voto de calidad, vamos a decirlo, pero este voto de calidad, ¿cuánto vale? Vale 1, igual que el voto de todos los demás miembros de la iglesia. ¿Sí me explico? No quiere decir que el voto del pastor vale 2.800, no vale 1. ¿Y el voto de los demás hermanos de la iglesia cuánto vale? 1. Somos iguales, ¿sí me explico? En las decisiones. Ahora, dicen 23:8. Este principio de igualdad lo encontramos aquí. Dice: mas vosotros no queráis ser llamados rabí, maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros, menos el pastor, dice ahí, ¿verdad? No, dice todos vosotros, ¿somos qué? Hermanos. Si tenemos que tomar una decisión, hay un principio de igualdad para el gobierno de la iglesia. No todos somos iguales. En el Antiguo Testamento, bueno, en el cambio, ¿no? En el tiempo de los escribas y fariseos, una de las características de ellos es que decía que anhelaban ¿qué? Los primeros lugares, las primeras sillas, y ser llamados por las personas como rabí, maestro, ¿no? ¿Sí? Así ellos buscaban los primeros lugares, la autoridad y ser llamados maestros, ¿no? En algunas asambleas en nuestro tiempo todavía hay personas que miran al ministro o miran a los diáconos de una iglesia como si caminaran 2 metros arriba del piso, ¿verdad? No, hermanos, todos caminamos igual que todos los demás en el piso. Somos creyentes como todos los demás. Y si se trata de una determinación, nuestro voto vale igual
que el de cada miembro de la iglesia. ¿Me explico? Así se conduce el gobierno. En las formas del gobierno, en el catolicismo, en el presbiterianismo, se usan ¿qué? Sínodos, concilios, asambleas generales. Todo esto está puesto por encima ¿de dónde? De la iglesia. Entonces la iglesia queda amarrada y sujeta de manos, no puede hacer nada. ¿Sí? Si tú quieres expulsar a un adúltero, te tienes que esperar hasta que sea la asamblea anual para poner el caso y exhibirlo y a ver qué decide la asamblea anual. ¿No? ¿Qué nos dice aquí? ¿Quién tiene la autoridad? La iglesia tiene la autoridad para admitir y para dimitir. Imagínense que hasta que sea la Asamblea Nacional vamos a tratar el asunto de la disciplina de una persona, ¿no? Pero como la Asamblea es en octubre, entonces pues, ya para octubre quién sabe qué habrá pasado, ¿verdad? No, hermanos, o sea, la iglesia tiene la autoridad para actuar inmediatamente, ¿no? Ahora, en ese sentido, el pastor o el diácono no tienen más voz o voto que un miembro común. Todos estamos sujetos a la autoridad y al gobierno de la palabra. Y el consenso, se espera que sea así, ¿no? El consenso de la iglesia, esa es la determinación final. En las Escrituras no se revela una autoridad superior encima de la iglesia más que ¿quién? Cristo y su palabra. O sea, no hay arzobispos, cardenales, no hay ninguna otra autoridad, salvo ¿quién? Salvo Cristo y todos nosotros, hermanos, ¿no? Bueno, es necesario señalar, ¿no?, que aunque muchos todavía no lo entienden y están discutiendo si será bíblico o no lo del Papa, por supuesto que no es bíblico, ¿verdad? Por supuesto que no es bíblico. El apostolado era un ministerio que terminó cuando el fundamento de la iglesia fue establecido. ¿Sí? Por eso no hubo sucesor ni de Juan, ni de Pedro, ni de Pablo, ni de ningún apóstol, porque ellos cumplieron un ministerio fundacional en la iglesia. Así cuando Judas fue enviado a su propio lugar y se tuvo que elegir a Matías, se eligió a Matías para que cumpliera, dice, tome otro su oficio, tome otro su ministerio del que cayó él por su pecado. ¿Verdad? Entonces, no hay una sucesión, es un ministerio. El ministerio apostólico, ¿para qué sirvió? Para establecer la verdad. Ahora ya no tenemos presentes a los apóstoles, pero tenemos la palabra apostólica aquí, la palabra de Cristo registrada en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, ya no es necesario que nadie se encumbre y diga yo soy apóstol, o yo soy esto, yo soy el sucesor de Pedro. No hay tal cosa en la Escritura, ¿no? Ya no hay apóstoles, que nadie engañe, o que nadie sea engañado por este lado. Entonces, así a grandes rasgos, ese es el principio de autonomía y gobierno de la iglesia. A veces se cita o se hace menester citar Hechos 15, ¿no?, para decir, es que hubo un concilio de iglesias, ¿sí? Hay hermandad entre las iglesias de la misma creencia, de la misma denominación, vamos a decir, pero esa hermandad no lleva implícita que las personas de otra iglesia se vayan a inmiscuir en la administración o en la dirección de una iglesia local, ¿verdad? Entonces, algunos se preguntarán, entonces, ¿qué estás haciendo tú ahí? Si no se lo habían preguntado, bueno, a lo mejor se lo están preguntando, ¿no? Y si tú vienes de Querétaro, ¿qué estás haciendo aquí?
Bueno, porque en la voluntad de Dios nos tocó ser a la iglesia de Querétaro, sí, trabajar en la fundación de esta asamblea y ser la iglesia misionera que estableció la obra aquí en este lugar. Entonces, por los conflictos y problemas sucedidos, entonces fuimos llamados otra vez para aclarar la doctrina, para establecer otra vez la doctrina de la cual estábamos yéndonos un poquito hacia un lado, ¿no? Entonces, esa es la razón. Ahora, seguimos. Los oficiales de la iglesia. En séptimo lugar, otra característica de una iglesia verdadera es que tiene sus oficiales. Estos oficiales solamente son pastores y diáconos. Pastores y diáconos, ¿no? Entonces, así nos dice en el capítulo 6 de Hechos. Algunos grupos, llevando alguna interpretación especial de algunos textos, han determinado que hay ancianos pastores y ancianos gobernantes, ¿no? Una división que no existe en la Escritura. El oficial, el pastor, el ministro, es solamente una sola persona, ¿no? Las facultades o dones que esta persona ha recibido han sido de parte de Dios. En Hechos 6, por favor. Tiene ahí en el capítulo 6. Y aquí encontramos que había crecido, dice versículo 1, el número de los discípulos. Y hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que sus viudas eran menospreciadas en el ministerio cotidiano, en el servicio cotidiano, y así que los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos. ¿Cuál es el trabajo de los pastores? En este caso de los apóstoles, ¿no? Que eran los pastores allí. Dice: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios y sirvamos las mesas. Hay una división. El ministerio de la palabra está encomendado ¿a quién? Eran los apóstoles, a los pastores y maestros ahora, ¿no? Esa es la encomienda, ese es el ministerio de la palabra. Y los diáconos, ¿qué es lo que hacen? Servir las mesas. No tiene nada de malo. Yo creo que más bien debe ser una característica del ministro, que el ministro se esfuerce, ¿sí? Y quiera participar en servir. Eso es muy común. Hay casos excepcionales, ¿no? Donde sí, hemos conocido ministros que nada más decían así, y todo el mundo así como rindiéndole pleitesía al reino. No, hermanos. El ministro es el que sirve. Entonces, bueno, aquí sigue diciendo: buscad, cuando nombraron los diáconos, buscar a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, los cuales pongamos en la obra del servicio, en la obra de ministrar, en el diaconado. Y nosotros, dice, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Entonces, ahí está dividido el asunto, ¿no? Los pastores, ¿en qué deben ocuparse? En el ministerio de la palabra. Un ratón estudioso, encerrado en su casa estudiando, no, ocupado en su trabajo y envuelto en 20,000 negocios. No, debe estar ocupado en ¿qué? En el ministerio de la palabra, ¿sí? Para alimentar a las ovejas. Los diáconos, ¿en qué están? En el resto del servicio. A veces hay iglesias, ¿sí? En muchas ocasiones sucede que los ministros, por estar trabajando en un trabajo cotidiano, no pueden ser ministros de tiempo completo. Y hay asambleas
que aceptan que sus ministros sean de medio tiempo o a veces la asamblea no tiene para pagarle a un ministro. Sí, y algunos piensan, inmediatamente se le quedan viendo a la esposa del pastor si trae zapatos nuevos. ¿Cómo es posible si le compramos unos hace 5 años, no? O sea, ¿por qué los cambió tan rápido? ¿Me explico? Y algunos piensan que el ministro debe estar así medio muerto de hambre y que debe tener un voto como de pobreza y debe tener el mismo traje después de 15 años y lo ven así, brilla más que una estrella su traje, ¿no? No, ¿verdad? No es así. O sea, el ministro es un obrero digno de su salario. Entonces, entre más acomodada esté la asamblea en número de personas, entonces el ministro tendrá un mejor salario. ¿Sí? El ministro no puede ganar por encima del promedio. No es conveniente, no que no pueda, no es conveniente. O sea, por ejemplo, si el promedio de ingreso de la congregación es 10,000 pesos, entonces el ministro va a decir, si a mí no me dan 20, yo no trabajo aquí. Y algunos, sí, no te vayas, te vamos a dar 80, y le pagan lo que quieren, ¿no? Casos reales, si no me dan casa, carro y 20,000 pesos mensuales, no me quedo en esta iglesia. Eso estoy hablando de hace más o menos como 35 o 40 años en una iglesia allá en Querétaro. Por supuesto, no es la de nosotros, ¿verdad? Pero esa fue la condición de ese pastor. En aquel entonces, lo que ustedes están oyendo, ¿sí? Carro, casa y 20,000 pesos mensuales. No le voy a decir el nombre de la iglesia, solamente que era arminiana y era de la misma línea que nosotros. Eso es todo lo que voy a decir, ¿verdad? Y se lo entregaron, ¿no? Entonces, la iglesia puede determinar, en este caso, de acuerdo al estudio de cómo está la asamblea, cuánto le pueden pagar a un ministro, ¿no? Bueno, ahora, aquí entra el asunto de pastores y diáconos. Primera de Timoteo 2:11. Siempre la Escritura nos habla de este ministerio, del pastorado, y no se vayan a ofender nuestras queridas hermanas, pero es un ministerio para varones, marido de una sola mujer. O sea, a veces nos preguntan, hermano, pero es que yo fui a esta iglesia y en esta iglesia hay una pastora y viera qué bonito predica y viera que sí. Ah, caray. Entonces, ¿qué dice la Escritura? Primera de Timoteo 2:11. La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer a enseñar ni tomar autoridad sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado el primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino la mujer, siendo seducida, vino a ser envuelta en transgresión. Empero se salvará engendrando hijos. Siempre hago el mismo comentario, no en una forma conejil, no se refiere a esto, ¿verdad? Sino se refiere a que permanezca en el ámbito de su hogar, educando, evangelizando, procurando la salvación de sus hijos. Dice, se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe y amor y santidad con modestia. Entonces, todos los que tienen dudas, ¿puede una mujer? No, es que pastores, no está pasado de moda, ahora el hombre y la mujer somos iguales. No, nunca seremos iguales. Tenemos diseños diferentes y proyectos diferentes de parte de Dios, el que nos diseñó. No somos iguales. Tenemos diferentes proyectos. ¿Quién es más inteligente? No lo digan. Ya sabemos quiénes sacan 10 en la escuela. Ya sabemos quiénes están moviéndole a la tole, volteando acá y jalando al otro lado y apagándole a la lavadora y cambiándole a la tele, ¿no? Los hombres no podemos, se nos llena la cabeza con un recado, ¿verdad? Siempre decimos este punto. Pero las mujeres sí. Entonces, son idóneas, habilidosas, inteligentes, bellas, etcétera, ¿no? Ya les cierro porque si no se van a emocionar. Sí.
nada más. Pero tienen una función. ¿Sí? Si los hijos se pierden, será en un alto grado por el descuido y la falta de atención de la madre, la que está en el hogar. ¿Me explico? El padre se sale a trabajar, se sale muy temprano y regresa muy tarde, a veces ya no tiene oportunidad. La mujer es la que tiene la gran responsabilidad. ¿Qué tarea es más importantísima para una mujer que la salvación de sus hijos? Ninguna. Ningún sueldo es comparable, ninguna posición es comparable al privilegio de ver crecer a tus hijos temerosos de Dios y obedientes a Cristo. Entonces muchas personas no lo creen y cambian lo más valioso para irse a colgarse joyas, a ponerse el último vestido de moda, a comprar las cosas que este mundo de vanidad ofrece, ¿no? ¿A cambio de qué? De que se pierdan sus hijos. Entonces hay que tener mucho cuidado, que es lo más importante, ¿no? En capítulo 3 del mismo Timoteo, versículos 2 y 4, nos habla de que el ministro, los requisitos, ¿no? Dice, conviene pues que el obispo 3.2 sea marido de una mujer. No hay obispa. Sí hay avispas, pero obispos no, ¿verdad? Obispas no, perdón, solo avispas. Aquí no es correcto. Dice que el ministro es un varón irreprensible, marido de una mujer, solícito, templado, compuesto, hospedador, apto para enseñar. Si no puede ser maestro, si no puede estudiar la palabra, si no tiene el tiempo, si no se da el tiempo, entonces la iglesia puede estar dispuesta a esperar hasta que el ministro termine sus compromisos y seguir adelante, o puede simplemente decir, ya no podemos. Queremos un ministro que predique de tiempo completo y que se dedique a eso, ¿no? Entonces, ya nos dice, no amador del vino, no heridor, no codicioso de torpes ganancias o de ganancias deshonestas, sino moderado. Aquí esta parte, no peleonero, ajeno de avaricia. Dentro de las iglesias circulan muchos proyectos y mucho dinero. Bueno, en algunas iglesias, ¿no? En otras no tanto. Pero en las que circula hay mucho dinero. Y muchos ministros son tentados por la codicia, ¿no? Y así ya, solamente busque en su Google, ahí en el buscador, y póngale ahí, pare de sufrir, y ya va a ver quiénes son los que han parado de sufrir y en dónde termina el dinero que colectan en esos grupos, ¿no? En grandes mansiones y una vida exagerada de lujo, ¿no? Todo eso está ahí en el internet. Para el que lo quiere oír, el que lo quiere ver, allí está el mal uso, ¿no? Ahora vea 1 Corintios 14. Seguimos en el mismo punto de los oficiales. No hay pastoras. ¿Por qué no hay pastoras? Otra vez, 14:34, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender alguna cosa, pregunten en casa a sus maridos, porque deshonesta cosa es hablar una mujer en la congregación. O sea, hay que tener cuidado y hay que ser sujetas. Es la posición que tiene la esposa. Una esposa medio chismosa, medio rencillosa, medio rebelde, causará problemas en su propio matrimonio y en la iglesia, ¿no? Entonces, por eso la Escritura nos dice que permanezca sujeta. ¿Quién es el responsable? Él, el varón. Entonces, sobre él. ¿Sí me explico? Y eso es bastante bueno para la esposa, ¿no? Porque se hace para un ladito
y nada más dice para esto, para aquello, para esto más, vamos a hacer esto, yo opino esto, y es a todo dar, ¿no? ¿Me explico? Es su posición, opinión, ayuda idónea, hay que tomarla en cuenta, ¿sí? Pero no está para dirigir y gobernar. Entonces, bueno, así, ahí cerramos. No hay pastoras, se equivocan, los grupos van, o sea, ¿qué significa todo esto? Es una opinión, ¿cómo les llaman a los que no quieren a las mujeres? No se oye. Entonces, a veces dicen, no, ese pastor es misógino, ese pastor es un macho mexicano. No, hermanos, no, aquí no es asunto otra vez ni de inteligencia, es un asunto de diseño de parte de Dios. Aquí no tiene que ver nuestra opinión, Dios lo dice. El segundo principio es nos sujetamos a la Biblia como norma de fe y práctica. Y la Biblia dice que debe ser un varón, no una mujer. Están violentando la Escritura todos aquellos que ponen una mujer por pastora. Si lo quieren oír o no de la Escritura es cuestión de ellos, pero está claro, no más claro ni el agua aquí. Bueno. Tampoco, ya lo hemos dicho, Hechos 1:21 lo repetimos. Hechos 1:21, no hay, tampoco es tiempo ya de apóstoles, ya terminó el ministerio, ya terminó este oficio apostólico, ya el cimiento estuvo terminado. Todos aquellos que andan soñando que son apóstoles y que tienen el poder de un apóstol, solamente es una fantasía. No hay nadie que tenga esos poderes ya, no hay nadie que tenga esas señales y prodigios, ¿no? Salvo que, para los que quieran verlo, ¿no? Hace muchísimos años yo ni siquiera era creyente. Estamos hablando ya de hace muchos años, de hace más de 40 años, ¿no? Entonces, había una película, en donde salía todo ese asunto de vergonzoso, ¿no? De las personas que se dicen apóstoles y tenían dones especiales y andaban haciendo campañas en el país vecino del norte. Y solamente traían claro que sí, al actor paralítico, traían a un montón de personas y cada campaña hacían sus sanidades y se paraba el paralítico y aplaudían y era un show completo, ¿no? Y lo único que hacían esa película está hecha por personas del mundo. Y fue hecho como una manera de demostrar el fraude evangélico que existe. ¿Sí? En una película del mundo. Sí, yo lo recuerdo porque yo vi esa película hace 40 años. Y quedó en mi mente desde aquel entonces, ¿no? No, ya no hay tales cosas, ya no hay dones especiales. Dios hace cosas especiales y sana más personas a través de la medicina que a través de dones extraordinarios, ¿no? Si dijeran cuántos miles de personas sanaron los dones extraordinarios, serían muchos miles de personas. Pero cuando hablamos de cuántas personas han sido sanadas a través de la medicina, ¿hablamos de qué? De millones de personas sanadas a través de algún medicamento. Entonces, no hay ninguna comparación, ¿no? Entonces, aquí Hechos 1:21 nos dice, que tome otro su oficio, dice el versículo 20 al final, conviene pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo desde que el Señor Jesús entró y salió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan el Bautista, hasta el día que fue recibido arriba de entre nosotros Cristo, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. El apóstol tenía que ser testigo de esas dos cosas, desde el bautismo de Juan el Bautista hasta la resurrección de Cristo, un requisito necesario para ser apóstol. ¿Quién lo puede cumplir ahora? Ya no se puede, no hay apóstoles. Entonces, vea el fraude y el engaño
Ellos pueden decir, la Biblia es nuestra regla de fe y práctica, pero al nombrar pastoras, al nombrar apóstoles, al ir en contra de lo que este libro dice, quedan descalificados, ¿no? Ahora, el oficio apostólico, como estaba diciendo, es de carácter temporal y terminó con la muerte de los apóstoles originales. Una vez que fue completada la entrega del Nuevo Testamento, ahí el ministerio apostólico, el ministerio fundacional de los apóstoles terminó con la muerte de Juan. Y hasta ahí quedó el asunto. Ahora, el asunto de los diáconos, aquí también hay muchos detalles, ¿no? Primero de Timoteo 3:11. Muchas personas dicen, no, es que aquí los diáconos tienen que ser igualmente varones. Varones, 3:11 de Primera de Timoteo. Desde el 8, los diáconos asimismo deben ser honestos, no bilingües, no dados a mucho vino, no amadores, los mismos requisitos de los pastores, que tengan el ministerio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean antes probados y así ministren si fueren sin crimen. O sea, los ministros, los diáconos deben estar a prueba un tiempo para ver su desarrollo, para ver si a lo mejor se le sube el aire al cerebro, vaya a saber usted qué puede pasar, ¿no? Entonces, están a prueba. Si empiezan a actuar en una forma loca o salirse de la escritura, ¿qué hay que hacer? Pues removerlo, ¿verdad? En conformidad con la escritura, está a prueba. Ahora, dice también que estos también se han probado, los diáconos, y así ministren si fueran sin crimen. La traducción aquí dice, las mujeres, es literal la palabra gunaikos, las esposas, ¿sí? No se está refiriendo a que haya mujeres diaconisas, se está refiriendo a la esposa del diácono. Gunaikos es su esposa. La esposa asimismo sea que honesta, no detractora, templada, fiel en todo. Si tenemos la esposa de un ministro, de un diácono que sea con una lengua descontrolada o con una conducta descontrolada, ¿qué va a pasar? Hermanos, me dan ganas de cerrarle aquí al micrófono, pero el asunto es que hay muchas iglesias, y en muchas iglesias han surgido problemas. ¿Sabe por qué? Porque hay algunas personas del sexo femenino, ¿sí?, que han generado problemas. A veces la esposa del diácono, a veces la esposa del ministro, ¿no? ¿Sí? Y se ponen a competir y se ponen a decir, mi esposo lo hace mejor, sería mejor si el ministro fuera mi esposo, y empiezan los conflictos a través de los conflictos entre las mujeres, entre las esposas. Entonces debemos de tener mucho cuidado en ese sentido, ¿no? La mujer debe estar sujeta, ¿sí? No puede ser, no vamos a nombrar en conformidad con la escritura ninguna mujer diaconisa. Todo el mundo defiende Romanos 16:1. Romanos 16:1 nos habla de una mujer que se llamaba Febe. ¿Y qué dice Pablo que era Febe? Ya sabemos, ¿no?, que Romanos 16:1 nos hemos enfrentado con algunas partes. No voy a descalificar la escritura porque no puede ser descalificada. Algunas traducciones han sido incorrectas. Esta es una de ellas. ¿Por qué? Porque dice, os encomiendo empero a Febe, nuestra hermana, la cual es diaconisa de la iglesia que está en Cencreas. ¿Sí? La palabra correcta para traducir ahí es, ella es servidora en la iglesia de Cencreas, porque ha lavado los pies de los apóstoles, porque es movida, es servidora. ¿Cómo debe ser una mujer? Servidora en su casa, en la asamblea, así.
Pero al poner esta traducción de diaconisa, de ahí se agarran y se apoyan mucho para decir, ahí está, entonces yo quiero ser diaconisa. Tenemos que entrar inmediatamente a la interpretación, al principio de la analogía de la fe. ¿Sí? ¿El diácono tiene autoridad? ¿Sí o no? ¿No los oigo? Sí, sí tiene autoridad. Entonces, si la mujer es diaconisa, ¿tendría autoridad? Sí. Entonces, ¿se enseñorearía de los varones que estén allí? Sí. Entonces, no puede haber una diaconisa. ¿Ya ve por qué tan sencillo? Es un principio de interpretación, la analogía de la fe. Va en contra de la interpretación de los otros versículos. Eso no quiere decir que esté prohibido. Les vuelvo a insistir, es un gran honor y un gran privilegio ser la reina de tu casa y dirigir correctamente a tus hijos hacia la salvación. Es el mejor privilegio que puedes tener. Sobre ese se te va a pedir cuentas el día que salgas. Entonces, no es sobre decir, no es que yo quiero ser esto y yo quiero ser predicadora y este cuate no sabe predicar, además es misógino, quítenlo, que pongan a alguien que sí respete a las mujeres. Están hablando como si los hombres no las respetáramos, las amamos y las queremos, pero que cumplan su posición en su hogar. En la iglesia Dios ha determinado que sean los varones. Y vamos a terminar el último punto que vamos a ver el día de hoy. Otra característica de las iglesias neotestamentarias no solamente es, repasando, que sea una iglesia autónoma con un gobierno local, que tenga pastores y diáconos, sino también las ordenanzas. Las ordenanzas de la iglesia, esto pudiera traducirse también como mandatos, ¿no? Mandamientos para la iglesia. ¿Cuáles son estas ordenanzas? Se nos dice que debemos bautizar a los creyentes. Eso lo hemos visto, el principio de una membresía regenerada y bautizada. Y el otro principio es celebrar la ordenanza de la cena del Señor. Entonces, estas ordenanzas son ordenanzas del Nuevo Testamento. Cuando alguien dice, no, hermanos, es que estamos celebrando, queremos ser muy espirituales, vamos a celebrar la Pascua. No, hermanos, yo ya no estoy bajo para la celebración de la Pascua. Dice la Escritura que nuestra Pascua es ¿quién? Cristo, que fue crucificado por nosotros. Yo ya no celebro la Pascua, ¿sí? Yo celebro estas ordenanzas que son simbólicas y declarativas de la persona y de la obra de Cristo. Cada vez que bautizamos a alguien, cada vez que celebramos la cena del Señor, nos estamos acordando de ¿qué? ¿Qué estamos trayendo a la memoria? Nuestra propia salvación, que morimos juntamente con Cristo y somos sepultados en el bautismo y luego sacados para andar en resurrección o en novedad de vida. ¿Sí? ¿Qué celebramos en la cena del Señor? ¿Sí? Para que no se nos olvide de dónde fuimos sacados. El pan es símbolo ¿de qué? Del cuerpo de Cristo, que fue crucificado para el perdón de nuestros pecados. Y el vino es el símbolo ¿de qué? De la sangre de Cristo que fue derramada. Entonces, estas ordenanzas nos remiten a mirar ¿hacia quién? Hacia Cristo. ¿Sí? Algunas iglesias, como hablamos de algunas iglesias reformadas o la propia iglesia católica, usan estas cosas como sacramentos. La palabra sacramentos es una palabra que significa
que hay algo intrínseco en la acción de bautizar o en la acción de la celebración de la cena, y algunos se acuerdan, ¿no? Si alguna vez fueron ustedes católicos y va uno y pasan al frente ahí, le dan un cacho de la hostia y nada más la de ellos la mojan, la de uno no la mojan, esa se va sequecita y te vas así con cara de mucio. Te sientas ahí, te hincas, ¿no? ¿Qué va a pasar con esa hostia? No, es que es el cuerpo y la sangre. Y adentro se convierte, y las discusiones sobre el hecho, unos dicen, no, es que ya adentro se convierte en la transubstanciación y se convierte en el cuerpo y en la sangre real de Cristo. No, nos vamos al baño y va a salir ahí transformado igual que todo lo que comemos y bebemos. Eso es lo que va a pasar. No hay nada, no hay un valor intrínseco ni en el agua del bautismo, ni hay ningún valor intrínseco en el pan o en el vino que tomamos en la cena del Señor. Es declarativo y simbólico de la persona y la obra de Cristo. Es un memorial en el caso de la cena del Señor, pero ni hay nada mágico y misterioso, hasta parece canción de los Beatles, ¿verdad? No hay nada mágico y misterioso en tomar el pan y el vino. ¿En qué manera son eficaces estas dos ordenanzas dadas a la Iglesia? En la medida que se cumple con los requisitos ordenados por el propio Nuevo Testamento, ¿no? Vienen a ser pasos de obediencia, vienen a ser marcas de estar caminando en el camino correcto, en la obediencia de la fe. Son declarativas y simbólicas, pero no tienen un valor intrínseco ni en el agua, ni en el pan, ni en el vino en que se participa. Algunos se pueden añadir otras ordenanzas, ¿no? Cuando menos la ordenanza del evangelismo o de la predicación, ahí en Mateo 28, 18 al 20, aunque esa no está señalada como una ordenanza como el bautismo y la cena, sino es un mandato, también pudiera tomarse como una ordenanza. La Iglesia tiene que predicar el Evangelio. Es algo que pues tenemos que enseñarlo, pero en realidad es algo que brota de la necesidad misma que contemplamos. ¿Cuál necesidad? Hemos recibido la vida, contemplamos nuestro mundo caído que se va destruyendo y despeñando hacia la condenación. ¿Qué hacemos? Pues que se caigan, ¿no? ¿Verdad? Alguien nos estiró la mano a nosotros y nos jaló y nos trajo. Entonces, ¿qué tratamos de hacer nosotros? Predicar el Evangelio, por si quizás Dios quiera salvar a otras personas, ¿verdad? Y nos es mandado allí en Mateo 18 al 20, ir y predicar el Evangelio. Es un mandamiento también, ¿no? Es una ordenanza para las iglesias, predicar el Evangelio. O sea, pero ¿a qué vas a ese ranchito? ¿A qué vas a esa parte? Hay muchas personas que no conocen el Evangelio, hay que predicarles el Evangelio, hay que apoyar a los que están llegando al conocimiento del verdadero Evangelio, porque como fuimos invadidos, el diablo siempre imita, ¿no? Y trajo ese Evangelio arminiano que le da el honor y la gloria de la salvación a los hombres. Entonces algunos grupos están llegando al conocimiento de la verdad y hay que apoyarlos y ayudarlos. Por amor a sus almas, ¿no? Por amor a Dios. Entonces, de eso se trata el asunto. Entonces, hasta aquí vamos a dejarlo, vamos a hacer una oración, por favor. Nuestro Padre Celestial, seguimos dándote las gracias por enseñarnos estas características de una iglesia neotestamentaria. Pedimos que queden grabadas en nuestras mentes y corazones, que podamos discernirlas, meditarlas, y concédenos el poder y la gracia, la presencia de tu Espíritu Santo para poder obedecerlas y
tener esos distintivos en nuestra asamblea y que podamos ser reconocidos por ti como un lugar donde tú quieres morar y quieres estar en comunión con tu pueblo, Señor. Sabemos que somos pecadores indignos, pero nuestro gran Salvador, Cristo Jesús, ha hecho su obra en pro de nosotros y ahora somos tus hijos, tus siervos, y te pedimos, Padre, que tú bendigas y prosperes tu iglesia para los propósitos que tú tengas para ella, Señor. Ayúdanos a mantener la unidad en el vínculo de la fe, ayúdanos para ser servidores, para, entendiendo el modelo neotestamentario de tu iglesia, siempre procuremos estar apegados a él. Esa es nuestra responsabilidad. Y Padre, ayúdanos porque sabemos las consecuencias de no permanecer en este modelo, que tú puedes quitar el candelero y entonces, aunque estemos nosotros reunidos, si tú no estás, entonces no somos genuinamente una iglesia, Señor. Ayúdanos a tener temor, ayúdanos a esforzarnos como cuerpo para agradarte a ti, Señor. Rogamos que bendigas en nuestras mentes y en nuestros corazones esta verdad y nos ayudes a amarla y a defenderla. Este ha sido el distintivo que tú has dado a tus iglesias en la historia, y todas estas cosas, aunque son enseñadas y declaradas ahora, han costado la vida de muchos hermanos que padecieron el martirio, que fueron ahogados, que fueron quemados, por levantarse en contra de la iglesia común y los grupos que se opusieron a estas verdades y que se oponen hasta ahora, Señor. Te damos las gracias porque podemos recordarlas y podemos mirar en la historia este testimonio, que ellos te agradaron a ti y también ahora nosotros queremos agradarte obedeciendo este modelo que nos has dejado, Señor. Pedimos tu ayuda y tu gracia para hacerlo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.